Buenos días, bienvenidos a la clase número 8 de el curso de análisis de datos con Python. El día de hoy vamos a ver nuestra primera clase de estadística. Listo. ¿Qué es la estadística? Es una estrategia para solucionar problemas. Díganme, por ejemplo, Andrea, para ti, ¿qué es estadística? ¿Qué entiendes por estadística? Es como la recolección de datos y análisis de ellas para saber cómo tomar decisiones o ver cómo van a afectar los datos en algún punto. Perfecto. Pregunta en qué la utilizamos. Les voy a dar varios ejemplos, ustedes también me pueden decir en qué. Eh, por ejemplo, todos los días se utiliza en las noticias para saber indicadores, para saber quién va a ganar o quién tiene más probabilidad de ganar un partido, para ver quién está jugando mejor, para ver de qué manera está evolucionando una ciudad, de qué manera está evolucionando los robos en una ciudad, cómo se comporta la gente, o sea, la estadística nos sirve para no hallar generalidades, sino hallar en generalidades casos específicos. O sea, no nos sirve para casos específicos porque, digamos, casos específicos son los datos puntuales. Nos sirve para hallar generalidades. La mayoría de nosotros nos comportamos de esta manera. La mayoría de nosotros hacemos esto. La variación respecto a los que no hacen eso y los que hacen son esta. La cantidad de gente que no sigue los datos estadísticos o que se sale del promedio es tanta, nos sirve para comenzar a agrupar ese tipo de poblaciones y poder hablar de cosas más generales y no de datos de casos específicos. Si queremos hablar de casos específicos, tendríamos que aislar los datos de esos casos específicos y hablar de esos casos como tal. ¿En qué más la utilizas? Por ejemplo, ¿en qué la utilizan ustedes? En su trabajo diario, en su vida diaria, ¿en qué la utilizan? Pues digamos, en el trabajo se utiliza para ver qué, se hace como una recolección de datos de alarmas para ver cuáles se están generando más y ver cuál es el problema del instrumento como tal y ver la posible solución a esto. Perfecto. Entonces, mira, por ejemplo, ahí en ese caso de alarmas, ustedes ven la generalidad para hallar casos específicos. Eso también sirve, pasar de lo macro y pues ir a resolver los casos micro. Listo, algunos usos acá están. Descubrir resultados engañosos, obtener buenos datos, también nos sirve para realizar buenas conclusiones, para extrapolar datos y gráficas, tener resultados donde pues, nuestros intervalos sean válidos, interpretar intervalos de confianza. De acá, ¿qué significa intervalos de confianza? En estadística, como nosotros trabajamos con una cantidad de datos que nosotros pues omitimos o perdemos o están dentro de la misma generalidad que decimos, digamos el 67% eh, compran zapatos azules, un ejemplo. Pero entonces dentro de zapatos azules estaba el azul clarito, el azul un poquito más verdoso, cosas de esas. Nosotros metemos todas esas variaciones dentro de ese mismo 67. Entonces si nosotros queremos el azul azul como tal, pues nosotros damos un intervalo de confianza. Nosotros decimos con una confianza de más o menos el 3%, algo así. Entonces quiere decir que la variación de nuestros datos van a ir por escalas. Entonces nuestro dato es válido en el intervalo de confianza que nosotros digamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos el 100% de la población colombiana tiene carro, con un intervalo de confianza del, 0, del 0%. O sea, quiere decir que no tenemos confianza de lo que acabamos de decir. O es igual que decir, cada 100.000 personas en Colombia, eh, una de cada 100.000 personas en Colombia eh, tiene una motocicleta con un intervalo de confianza de más o menos uno. O sea, quiere decir que dos personas pueden tener esa motocicleta o ninguna puede tener esa motocicleta. Entonces son intervalos en donde
nuestros datos van a ser válidos. Eso es para, pues, para tener en cuenta. También con los usos estadísticos podemos extrapolar datos y gráficas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tener todos nuestros datos de cualquier cosa en tablas y podemos comenzar a decir, bueno, de esto, ¿qué puede ser? O sea, tenemos, no sé, número de pasajeros y cantidad de buses. Entonces podemos extrapolar. Así, si nosotros tenemos tres buses y entre los tres buses manejan la misma ruta y se subieron 100 personas en esa ruta, nosotros podemos decir que cada bus, eh, por eso podemos extrapolar datos. Podemos decir, en cada bus se subió 33 personas, porque el promedio de personas por cada bus son 33. Pero uno va y mira en la realidad y puede ser que las 100 personas se hayan subido en el bus uno y las otras personas no se hayan subido o sea, en los otros dos buses hayan estado en cero, no se haya subido nadie. Entonces, ahí son dos conceptos. Primero, extrapolar información, o sea, podemos comenzar con esa información a dar cosas que podemos manejar. Decir, bueno, pues 33 personas se subieron en cada bus y podemos también dar el intervalo de confianza, con un intervalo de confianza eh, de más o menos 66 o 33. Ahí nosotros revisamos respecto a los datos que tengamos. Entonces, quiere decir que por cada bus se subieron 33 personas con un intervalo de confianza de 63 personas. O entonces quiere decir que o se subieron 33 o no se subió nadie o se subieron 99 en un solo bus. Entonces ahí también podemos ver el intervalo de confianza y cómo podemos extrapolar nuestra información. Acá nos toca tener muy en cuenta esa parte de realizar buenas conclusiones. Porque si nosotros decimos 33 personas 30 por cada bus que enviamos, 33 personas se van a subir. No es una conclusión válida en este caso, porque nosotros no sabemos, o sea, pasamos la generalidad, dijimos que por cada bus, como era el promedio que se subían 33 personas, entonces esa es la conclusión, que en cada bus que enviamos se suben siempre 33 personas. No, tenemos que saber qué es lo que nos está en verdad diciendo nuestros datos y nuestras herramientas estadísticas. En este caso, si nos dicen las herramientas estadísticas que el promedio es 33, no podemos concluir que inmediatamente cada 33 personas, o sea, siempre que enviemos un bus, 33 personas se van a subir. Tenemos que concluir otras cosas. O sea, el promedio de pasajeros por cada bus de la ruta B46 es 33. Es distinto porque si nosotros enviamos 5 buses, quiere decir que nosotros estamos transportando 5 por 3, 15, 165 pasajeros. Entonces, pues ahí ya podemos concluir cosas distintas. Descubrir resultados engañosos. ¿Por qué? Porque pues nosotros podemos tener cosas como las variaciones de Gauss, en donde nosotros tenemos los datos que son más probables y los datos que son menos probables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay unos datos que son imposibles que salgan en, en nuestros experimentos. ¿Esto para qué se utiliza? Para revisar si los datos científicos o sea, primero para revisar si la gente hace trampa de pronto en los informes científicos o esas cosas, o para revisar si los datos que estamos obteniendo en nuestra máquina son correctos, porque puede ser que la máquina esté dañada de una manera u otra. Entonces hay unos intervalos, que pues vamos a ver en la siguiente clase, que nos ayudan a determinar si eh, el dato que estamos obteniendo es válido o no. Entonces, con esto, con herramientas estadísticas podemos decir, bueno, este dato estadístico es imposible que nos dé porque no es viable. Es como decir, vamos a medir el ruido. El ruido tiene una variación gigante y es casi imposible que nos dé más de 6 veces el mismo resultado. Entonces ahí nosotros decimos, joder, esto está como mal porque la varianza no cumple la varianza del ruido blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros vamos y medimos
el ruido blanco en la corriente eléctrica y nos da siempre 0.5 voltios, 0.5 voltios, 0.5 voltios, 0.5 voltios y después sí comienza a variar. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros datos estuvieron mal, o sea que no se acomodan a los datos estadísticos y pues eso es un problema, ¿vale? Esto lo podemos descubrir también por medio de la estadística. Ahorita solamente vamos a ver las generalidades. Eh, Ahorita con esta parte con esta parte que estamos mirando acá y pues ahorita con la otra parte del libro, ¿vale? Definiciones. ¿Qué es una razón? Una razón por decirlo de una u otra manera, es como la relación entre dos entidades que nosotros tengamos. Entonces nosotros podemos determinar una relación, digamos, sigamos con los buses. Nosotros sabemos que por cada, por cada 3 buses que nosotros enviamos, hay, por cada 100 buses que nosotros enviamos, por cada 100 personas, hay 3 buses en la vía, es una relación. Entonces, esta relación se llama razón y nos ayuda a unir o a sacar conclusiones acerca de dos entidades distintas. Acá está un ejemplo, por ejemplo. Eh, Está la razón de niñas a niños es de 3 a 2. Significa que hay 3 niñas por cada 2 niños. No debe entenderse que solo hay 3 niñas y 2 niños en el grupo, sino que por cada 3 niños que hay en el grupo hay 2 niñas. Entonces eso significa lo que les dije ahorita. Por cada 100 personas hay 3 buses. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos 500 personas, nosotros tenemos 3 por 5, 15 buses. Entonces, lo que dice ahí el texto no es exactamente que nosotros tengamos, eh, de que nosotros tengamos exactamente 100 personas y 3 buses, no. Nos da una relación entre lo que hay entre dos entidades, pues en el subconjunto que estamos estudiando, ¿vale? También tenemos otro que se llama la tasa. ¿Qué es una tasa? Es como decir una velocidad. Entonces en esta es distinta a la anterior porque acá estamos mirando la relación que hay entre dos entidades. Acá estamos mirando cómo cambia una entidad con respecto a otra. ¿Por qué? Porque es una velocidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, nosotros tenemos un automóvil, se desplaza a 45 kilómetros por hora. ¿Eso qué quiere decir? Justamente lo que es. La tasa es la variación de cambio, o sea, 45 kilómetros sobre hora. Como nosotros recorremos 45 kilómetros en una hora, eh, esa relación como tal, cómo varía, esa es la tasa, la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros recorremos, no sé, 60 kilómetros sobre hora, la tasa es 60, la tasa de cambio, que es la velocidad, es em, pues justamente eso, que pues en una hora nosotros recorremos 60 kilómetros. ¿Qué es lo que pasa? Que estas tasas, estas entidades de cambio que nosotros expresamos así con dos entidades distintas, las podemos utilizar para lo que queramos. Con eso podemos concluir eh, en la primera unidad, o sea, veámoslo como en este caso kilometraje, que es lo que más, lo que normalmente uno asocia siempre en las tasas, en las velocidades como tal. Y ya vamos a verlo en otro tipo de escenarios. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros tenemos 45 kilómetros por hora, en una hora nosotros podemos recorrer 45 kilómetros. Si nosotros recorremos 2 horas, si pasan 2 horas, nosotros vamos a recorrer 90 kilómetros y así sucesivamente. O sea, gracias a la tasa de cambio podemos saber cuántos kilómetros podemos recorrer. Ahora, esta velocidad nos ayuda a simplificar las cosas. ¿Por qué? Porque digamos, si un carro eh,
Si un carro, no sé, recorrió 450 kilómetros en 10 horas, nosotros, pues en vez de decir que recorrió 450 kilómetros en 10 horas y el carro se pudo haber detenido, pudo haber continuado, pudo recorrer 400 kilómetros en una hora y los otros 50 en las otras 9 horas, pues nosotros simplemente podemos decir, para simplificar la información, que el carro recorrió 45 kilómetros por hora y volvemos la información que es un poco abrupta, la podemos volver más plana. O sea, ¿qué quiere decir? No vamos a trabajar con datos en donde nuestra información va a variar y va a ser poco analizable, sino ya vamos a trabajar con un dato que es más fijo y que nos representa al final. Eso sí depende de lo que nosotros querramos concluir o de lo que estemos analizando, nos va a representar lo mismo, que el carro llegó de la posición a la posición B en un cierto tiempo con una velocidad promedio de 45 kilómetros por hora. Entonces eso nos sirve para simplificar toda la información que estaba acá, la simplificamos pues solamente en una constante. Y esa constante nos va a dar el mismo resultado final, pero pues no nos va a dar los datos intermedios o los datos puntuales que tuvimos durante el viaje. Nos va a dar, en este caso, la información final. Sirve, sí, claro, depende del tipo de análisis que estamos haciendo, pero pues nos sirve para simplificar información también. Ahora, en el desplazamiento o en kilómetros por hora o ese tipo de tasa de cambio ya se ha manejado bastante y de pronto la tienen más arraigada. Pero este tipo de tasas las podemos utilizar también para cosas como otro tipo de información. En este caso, nosotros tenemos la tasa de robos de un barrio. Entonces quiere decir que hay 3 robos por cada 1000 hogares. Ahora, no quiere decir que si nosotros vamos en línea recta y comenzamos a contar 1000 hogares, vamos a hallar en esos 1000 hogares que contamos justamente 3 robos. No, puede ser que nosotros contemos toda la ciudad y en toda la ciudad hayan 30.000 casas. Y de esas 30.000 casas hayan ocurrido 30 robos. Pero justamente esos 30 robos, o sea, digamos acá tenemos un mapa de la ciudad. Acá tenemos un mapa de la ciudad, digamos. Nosotros contamos toda la ciudad y hay 30.000 casas. Y en esas 30.000 casas hubieron 30 robos. Entonces, pero justamente esos 30 robos ocurrieron acá. Y acá ocurrieron 0 robos. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros contamos todas las casas y decimos, y como hayamos 30 robos, decimos que hay 3 robos por cada 1000 casas. Si hay 3 robos por cada 1000 casas, eh, pues nosotros podemos caer en el error de que en toda la ciudad hay robos, porque técnicamente si nosotros podemos contar 1000 casas en este lado y acá puede haber un robo, acá puede haber otro robo, acá puede haber otro robo, acá puede haber otro robo. Entonces nosotros podemos caer en este error, cuando perfectamente puede ser este caso de acá y nosotros estamos concluyendo la generalidad con algo pues más específico. Nos sirve, claramente, nos sirve para coger todas las estadísticas de la ciudad y simplificarlas a datos que nos puedan concluir cosas más rápido, pero tenemos que saber con qué parámetros hicimos esas conclusiones. ¿A qué voy con esto? Nosotros si vemos noticias y decimos, bueno, tal candidato o tal cosa está pasando en la ciudad, nosotros podemos observar la estadística que están dando y podemos concluir cómo están hablando ellos y podemos decir, bueno, esto sí está pasando en la ciudad, esto está pasando en una parte de la ciudad, los datos están siendo
se están tratando de una manera que parezcan más bonitos de lo que en verdad son, nosotros podemos comenzar a ver ese tipo de cosas y saber cómo nos están hablando. Saber cómo hablar en estadística sirve para nosotros saber cómo presentar nuestros datos, saber cómo saber concluir y saber hacer buenas conclusiones acerca de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir fácilmente eh, el 100% de las plantas de Ecopetrol están fallando. Y podemos escribir abajo en un análisis de una planta de Ecopetrol. Y tenemos 10.000 plantas. Y solo analizamos una y ya estamos diciendo que el 100% de las plantas están fallando. Es una conclusión válida respecto al escenario, al número de plantas que estamos estudiando, que es solo una. Pero eh, hay que tener cuidado porque este tipo de datos puede ser que otra gente que lea la información pues prenda un signo de alarma y cuando prenda el signo de alarma pues hayan problemas, ¿vale? Em, Listo. Adicional de eso, también tenemos algo que se llaman los porcentajes. Los porcentajes también los hemos manejado mucho. Los porcentajes significan que nosotros tenemos una cierta cantidad de la población en estudio que realiza cierta acción o está en cierto intervalo o etcétera, etcétera. Los porcentajes es una de las cosas que más vamos a utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos un mundo total. Nosotros vamos y entrevistamos a una asombrosa cantidad de dos personas. Esas dos personas nos dicen que toman café con leche. Café con leche. Entonces nosotros vamos y decimos, listo, ya que el 100% son dos personas, toman café con leche de dos personas que entrevistamos. Esto nos da 1. Esto lo multiplicamos por 100 y entonces decimos que el 100% de las personas entrevistadas toman café con leche. Ahora, nosotros tenemos un escenario un poco más complejo. Decimos, vale, vamos a medir eh, la cantidad de personas que se colan en Transmilenio. Vamos y hacemos una medición en cámaras de seguridad y vemos que 300.000 personas se colan a diario. Vamos y miramos cuántos pasajes se vendieron y vemos que 300.000 pasajes se vendieron ese día. Entonces nosotros podemos concluir que de nuestro mundo total, que son 600.000 personas, 300.000 se colaron. Ya que 300.000 se colaron, podemos decir que el 50% de la población que usa Transmilenio se cola en Transmilenio. Entonces ya sabemos para qué nos sirven los porcentajes y por qué es algo que nos puede funcionar para todo. Porque pues ya estamos cogiendo un escenario total y podemos de ese escenario total comenzar a sacar conclusiones de nuestros datos. ¿Qué es una variación relativa? Es importante hablar de variaciones relativas. ¿Por qué? Porque si nosotros, digamos, tenemos que una persona que habían 20 accidentes de tránsito en el año 2018 y de esos 20 accidentes de tránsito en el año 2019 tuvimos 19 accidentes de tránsito. Pues solo fue una variación de un accidente de tránsito, no fue mucho. En cambio, pero podemos tener otro caso en donde en otra ciudad tengamos 5.000 accidentes de tránsito en el 2018 y en el 2019 lo redujimos a 4.999. También es un solo accidente de tránsito. Pero ¿quién tuvo un mayor peso? ¿Quién varió de una mayor forma? Pues en este caso hubo una mayor variación en Bogotá que en la otra ciudad. ¿Por qué? Porque digamos, pasar de 20 a 19 es un porcentaje mucho mayor que pasar de 5.000 a 4.999.
¿vale? Ya que tenemos eso, nosotros podemos tener este problema de acá. Cantidad de accidentes de un año pasó de 50 a 60. Entonces quiere decir que en un año nosotros pasamos eh, nosotros hicimos una reducción de 60 menos 50, de 10 personas. 10 personas respecto al la cantidad de accidentes por año pasó de 50 a 60 respecto al primer año. Entonces, respecto a 50. ¿Eso qué quiere decir? Que hubo una variación del 20% en los accidentes entre un año y el otro año. Y esta es nuestra variación relativa. Ahora, en otra ciudad pasó de 500 a 510. Entonces, nosotros pasamos los mismos 10 accidentes en 500, en 500, en 500 ¿qué? Eh, en 500 personas, de 10, o sea, tuvimos una variación de 10 de los 500 que teníamos el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvimos una variación del 2%. Entonces, si nos damos de cuenta, la variación relativa de la ciudad 2 fue mucho menor que la variación relativa de la ciudad 1. O sea, la ciudad 1 está teniendo respecto a lo que tenía en los anteriores años, está teniendo un mayor desequilibrio que la ciudad 2. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Con esto, nosotros podemos hacer conclusiones un poco más verales, sí, o sea, con más veracidad. Y entonces podemos decir que tuvo un peor desempeño la ciudad 1 respecto al aumento de accidentes que la ciudad 2, porque su variación porcentual, aunque la cantidad fue la misma, fue mucho menor en la ciudad 2. Listo. Entonces este ejercicio nos va a servir para calcular la tasa de, pues, la tasa de cambio de lo que vamos, pues, de esta información que están acá. Entonces nosotros, esta es la tabla que nosotros generamos. ¿Para qué? Para pues poder leer la información de una manera más rápida, más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos cantidad de muertes. Si nos damos de cuenta, la cantidad de muertes es casi la misma entre un año y el otro. Pero entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo varía la cantidad de muertes? Eh, Porque pues la cantidad de muertes nosotros podemos decir que va ligada a la cantidad de vehículos. Nosotros no podemos decir que, que una persona muere en un accidente de tránsito y que el aumento de la cantidad de vehículos no tiene nada que ver. Entonces acá para este tipo de cosas también es importante ver nuestras variables. En nuestras variables nosotros tenemos unas cantidades, o sea, o unas variables que van en un inicio y que pasan a unas cantidades o unas variaciones finales. Si nosotros miramos solo la cantidad de muertes y la variación de la cantidad de muertes, nosotros podemos dar la conclusión o hacer una conclusión errónea y decir que la cantidad de muertes ha disminuido en los distintos años. Entonces nosotros podemos decir, bueno, la cantidad de muertes totales ha disminuido. Pues si nosotros vemos solo el número, pues sí. Pero en el 2015 podemos decir que aumentaron. Pero pues esto puede ser una conclusión errónea. ¿Por qué? Porque es que los carros también aumentaron. Entonces nosotros no, o sea, nosotros podemos caer en cosas de decir no. Eh, Acá en este caso, nosotros podemos comenzar y decir que la cantidad de muertes no va ligada a la cantidad de autos. A eso voy. Entonces, si nosotros como que lo desligamos, eh, vamos a quitar dos proporciones que pueden ser colineales, que pueden ser proporcionales entre sí.
Ahora, respecto a esto, ahora sí, ¿cómo se calcula la tasa por cada tantos habitantes o por cada tanto, cómo se calculan esas distintas tasas? Nosotros tenemos la cantidad de muertes totales y la cantidad de vehículos. Nosotros dividimos esta cantidad y lo multiplicamos por un número. Y ahí es cuando damos la conclusión de que esta tasa por cada tantos habitantes, por tantas cosas, bueno, nosotros decimos, tenemos 4.316 accidentes de tránsito. Sucedieron cuando teníamos 6.799.114 vehículos. Y esto lo multiplicamos por cada 100.000 habitantes. Decimos que nosotros tenemos 63,48, esto lo aproximamos, muertes por cada 100.000 automóviles. Ahora, la conclusión es, em, nosotros tenemos acá 63, 58, 54, 51, 41, 43, aumentó 48 y 52. ¿Cuántos, cuántos automóviles deberíamos tener para que esta cantidad de muertes, nuestra tasa de muertes por cada tantos habitantes, por cada tantos automóviles, sea menor? O sea, digamos, sea menor a la que tuvimos en el año 2004. Para eso, nosotros venimos, cogemos el, cogemos la tasa, en este caso sería, tenemos 3.378 accidentes, o sea, 3.378. Tenemos que saber el número de autos que tuvimos que haber tenido para que esto multiplicado por 100.000, 10 a la 5, y esto es igual a 41,42, que es el número que tenemos acá arriba. Esto lo pasamos a dividir, esto lo pasamos a dividir también. El número que nos dé le hallamos el menos 1, lo elevamos a la menos 1 y nos da el valor de X. Y eso nos va a dar aproximadamente 8 millones de carros. ¿Qué quiere decir eso? Que si por alguna razón la ciudad hubiera tenido 8 millones de carros circundantes, nuestra tasa se hubiera mantenido, hubiera sido menor. Y aumentaron la cantidad de muertes, pero también aumentaron la cantidad de carros. Por tal motivo, como la causa aumentó, la consecuencia también aumentó. Y nuestra tasa se mantiene constante o inclusive pudo haber disminuido. Listo, sigamos. Este es el problema de análisis. Eh, es un problema pues, que tiene varias pendientes o varios vértices. Tenemos un chico de 8 a 12 años puede perder hasta 1 litro de transpiración durante 2 horas de actividad en un día caluroso. Eso dice una publicidad.
¿Qué vamos con esto? Las publicidades también juegan con la estadística. Decir que cada 4 de cada 5 doctores eh, recomiendan una cierta pasta dental, nos puede decir que, o sea, si nos dicen eso, nosotros podemos concluir que de todos los doctores del mundo, cada 4 doctores lo recomiendan. Pero puede ser que la persona que hizo la estadística haya entrevistado a 5 doctores y de esos 5 doctores 4 la hayan aprobado, pero solo entrevistaron a 5. También puede ser que entrevistaran a 5.000 doctores y de esos 4.000 doctores hayan concluido que la pasta era buena. Entonces, bueno, ya que tenemos como esas diferencias, también podemos tener acá este tipo de cosas. Em, ya que sabemos cómo trabaja esta parte en la estadística, te pregunto, ¿cómo se podría llegar a la conclusión de decir que un chico de 8 a 12 años puede perder hasta 1 litro de transpiración durante 2 horas de actividad en un día caluroso? ¿Cómo se podría llegar a esta conclusión? Dime una manera de la que tú creas eh, de todo lo que hemos visto hasta el momento, que son variaciones, porcentajes, tasa, razón, eh, ¿cómo puedes utilizar esas herramientas para concluir esto? De pronto por tasa. ¿Y qué harías? O sea, dime como el escenario, ¿cogerías a quién? ¿Cogerías a cuántos chicos? Para lograr llegar a esa conclusión. Y tomaría como una base, digamos que de 100 chicos de 8 a 12 años y haría una tabla y me diría cuánta transpiración tienen ahí para sacar la tasa. Ok, sí, puede ser una opción. Perfecto. O sea, tú sacas Como ok, una muestra. una Sí. muestra de 100 chicos y comienzas a decir y comienzas a hacerlo sudar y comenzar a medir cuánta agua pierden en esa hora. Perfecto. Ahora, si nosotros tenemos este escenario para niños de 8 a 12 años, solamente piensa en los datos que tenemos. No piensa que no podemos tomar más datos. ¿Sí? Solamente pues tenemos las proporciones que tenemos hasta el momento. Si tenemos estas proporciones, ¿qué pasa en el rango de 13 a 16 años? ¿Qué Pues que los tanta, qué tanta agua, hasta cuántos litros de agua puede perder una persona de 13 a 16 años solo con las mediciones de 8 a 12? pero ahí no tendríamos como un intervalo de confianza para esos datos, ¿no? Sería Sí, como cero. sería un intervalo de confianza de cero, pero pues es una extrapolación de los datos respecto a la Ok, primera medición que hicimos. ok, ok. No, pues sería mirar hacia los 12 años más o menos en qué rango están y extrapolarlo de 13 a 16. No se me ocurre otro. Exacto, nosotros tenemos una relación, digamos, acá, inicio página. Nosotros sabemos que eh, sacamos un lápiz. eh, Nosotros tenemos un niño de 8 años que tiene una relación de 1 litro en una hora, de 1 litro de transpiración. Podemos coger el dato menor de acá, que son 13. Podemos extrapolar qué tanto varía. Entonces nosotros podemos decir que 8 es a 1, como 13 es a x. El x lo pasamos a este lado, el 8 lo pasamos a este lado. Podemos decir que son 13 octavos.
Entonces uno podemos, punto seis. exacto, podemos concluir que un niño de 13 años con un intervalo de confianza de cero puede transpirar 1.6 litros en una hora de actividad física. Listo. Ahora, ¿cómo podemos extrapolar esto para 2 horas? Listo, el método lineal que acabamos de realizar, eh, pues puede funcionar. Simplemente multiplicar nuestros datos por 2 y ya está. Pero si nosotros tenemos una variación que no se comporta de forma lineal, sino que es así, digamos, tenemos acá la cantidad de litros y acá la cantidad de horas. Tenemos que acá en una hora es un litro para un niño de 8 a 12 años, pero acá comienza a variar de esta manera. ¿Cómo podríamos representar esto en nuestros datos estadísticos? O sea, recuerda que intentamos siempre hacer como una generalidad. Esto, aunque varía de a poquitos, nosotros simplemente decimos un litro en una hora, fin. ¿Cómo variaría esto de acá? ¿Cómo lo harías para coger este otro rango que se comporta de otra manera totalmente distinta y ponerlo en un solo dato? Digamos decir 1.6 litros en una hora o cosas de esas. Mm, no, corchacris. No sé si Acá, sacando la integral de ahí abajo, el área de abajo. bueno, también podría ser una, mm, una forma. La otra forma simplemente es cortas el intervalo. Después de que cortas el intervalo, em, sacas como esta estadística de acá, en esta hora hizo tantos litros, en esta hora hizo, no sé, 1.2 litros. Entonces después sumas todo como si fuera independiente de los resultados y sacas como el rango general. 1.2 más 1 te da 2.3 dividido 2. Entonces esto quiere decir que es 1.15. Entonces la persona transpira 1.15 litros por cada hora y con esto, que es como si hicieras un promedio, sacas cuántos litros la persona transpiró en su intervalo total. Vale. Listo. Para ti, esta palabra de hasta 2 litros, ¿qué significa? No puede Como mi perder. tope. Mi tope no puede perder más de dos. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que hasta 2 litros es que significa que lo máximo, máximo, máximo. Lo mínimo es cero, puede que no pierda nada. Haya niños en nuestra estadística, lo que tú dijiste. Entrevistamos a 100 niños y puede que alguno de ellos que medimos no hayan perdido ni un solo litro de agua. Pero puede ser que un niño como tal haya perdido 2 litros de agua, otro haya perdido 1.8 y así sucesivamente. Entonces quiere decir que de toda mi estadística yo puedo perder hasta 2 litros de agua porque el máximo es 2, el mínimo pues es cero. Si nosotros decimos entre, quiere decir que el mínimo está entre el número menor que decimos hasta el número mayor que decimos. Digamos, los niños pueden perder entre 1 a 2 litros de agua si hacen ejercicio físico durante una hora. O sea, quiere decir que lo mínimo que pueden perder es 1 litro y lo máximo que pueden perder son pues 3 litros de agua. Listo. Estos son conceptos básicos para ir como acentuando la parte de estadística. Eh, ya en la otra clase ya seguiremos con temas un poquito más profundos. Esto es solamente para entrarnos al mundo de la estadística. ¿Tienes preguntas hasta el momento o pausamos?
la clase. No, pausémosla. Está perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por, por, por conectarse. Cualquier duda, inquietud la pueden hacer en los comentarios del video. Gracias.